Buenas noches a todos. Buenas noches, Jorge. Bueno, estamos aquí para una conversación que nos va a ofrecer Tania Acosta. El título de la misma es La apuesta de Pascal. Creo que todos sabemos la importancia del tema, la, eh, la importancia y la complejidad del tema que ella va a presentar. Como lo hacemos siempre, eh, vamos a pedirle a Erandeni que nos haga favor de decirnos unas palabras sobre el funcionamiento de la reunión. Y después le damos de inmediato la palabra a Tania para que comience. Erandeni, por favor. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Pues como generalmente lo hacemos por acá, les agradeceríamos si pueden mantener el micrófono en silencio en lo que Tania comparte con nosotros su tema y ya cuando ella nos indique daremos pauta para la conversación. Lo pueden hacer colocando sus comentarios en el chat o también levantando el icono de la manita de Zoom para que puedan tomar la palabra directamente a través del micrófono. Pues le dejo la palabra a Tania. Adelante. Buenas noches. Pues de principio un agradecimiento a Liliana Falconi por la invitación, el primer contacto y por supuesto a Jorge. Muchas gracias, Jorge, por, por la apertura, ¿no? Veo por acá, bueno, en especial a César, ¿no? Hola, César, es un gusto que andes Hola, por acá. hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches, me da mucho gusto verte. A mí también, César, mucho. Em, Algunas personas, pues bueno, somos compañeros de ruta de hace tiempo. Dentro de otras actividades, yo practico el psicoanálisis y cuando me comentaron justamente del grupo y del trabajo que llevan, me acerqué con la pregunta de qué es lo que están revisando, ¿no? Y bueno, la lógica del fantasma implicaba necesariamente haberse tropezado en algún momento con la referencia a Pascal. Y como es esperado en los ejercicios de revisión, no únicamente del psicoanálisis, sino de otros ámbitos, pues se es cíclico en cuanto a lecturas, en cuanto a preguntas, comentarios y demás. Y hay seguramente muchas pues ocasiones en las que han recurrido al texto justamente de Le Pensée de Pascal y encontrado en esos encuentros y desencuentros pues rutas para trabajarlo de maneras pues distintas probablemente porque cuando se hace también una lectura y se comparte grupal, al momento de estar escuchando pues van resonando otros encuentros por ahí, ¿no? Entonces tomé esa referencia, es una referencia como bien señala Jorge, compleja por varias cuestiones. Probablemente algunas de ellas tienen que ver con que no está presentada una obra como en cierta expectativa eh, tendríamos en cuanto a un recorrido sobre una temática que presenta una estructura más aristotélica, ¿no? Como un inicio, un desarrollo y luego un cierto cierre sin que sea conclusivo. La obra, en esta obra de Pascal no está así, ¿no? Eh, Eso ha meritado que para algunos teóricos no se trate del todo de una propuesta que pueda ofrecer una argumentación lo suficientemente sólida como para plantearse desarrollos más exigentes y sostenidos. Me refiero a ciertas, en el ejercicio arbitrario de las comparaciones, ciertas comparaciones con obras como, por ejemplo, este gran sistema de Hegel o de Kant o de Descartes u otros, ¿no? No es esa la composición
de la obra de Blaise Pascal, sino que se trata de un conjunto de fragmentos que, sin abusar de la relación, pues se asemejan más a lo que tendríamos de Heráclito, por ejemplo, sin decir que eso es lo que escribió Heráclito, sino lo que tenemos, ¿no? O sea, no sabemos cómo estaba la obra completa, si es que podríamos hablar de esta noción de completud en el sentido estricto de lo que ya mencioné, de la expectativa de una obra que tenga un planteamiento, un desarrollo, y en fin, a eso me refiero. Em, y también, por supuesto, a otras obras como la de Nietzsche, ¿no? Aforismos. Entonces, en ese tenor, la obra de Pascal nos presenta una composición distinta que no por ello deja de tener una apuesta importante en cuanto a sus contenidos y la exigencia reflexiva. Muy probablemente parte de ello fue lo que atrapó en ese sentido a Lacan, porque lo menciona en varios momentos, ¿no? No únicamente en el seminario 12 de problemas cruciales, en justamente la lógica del fantasma, en el objeto del psicoanálisis también, de un otro a otro, por ejemplo, ¿no? De un otro al otro. Eh, y por ahí habría que comenzar a ubicar, digamos que uno de los hilos que tensan este acercamiento tiene que ver con esta reflexión sobre el yo, que si bien es cierto, encontramos en algunos otros momentos de la historia de lo que para algunos se ha ubicado como una praxis de la reflexión en cierta ubicación en Occidente o que ahora llamamos Occidente, como por ejemplo en Sócrates, ¿no? Esa práctica reflexiva en donde hay un encuentro con una interioridad desde la que se empieza a movilizar un conjunto de condiciones para generar preguntas, ¿no? Y que eso va planteando una posibilidad formativa de subjetivación distinta, ¿no? O sea, si bien es cierto que eso está ya desde ahí y antes, no tiene las mismas coordenadas que encontramos con Pascal. Con Pascal está el tema de una religión, el catolicismo, eh, que por supuesto Lacan fue muy cercano a los contenidos em, y también a una condición cotidiana de práctica, ¿no? Que le lleva a tocar de un modo distinto obras como la de Spinoza, en especial la ética, ¿no? Eh, Ahí ese ejercicio reflexivo que está ubicando una cercanía con esta configuración, con esta ilusión del yo, se modifica. Entonces no tenemos una misma eh, entrada a ese proceso reflexivo, aunque si bien es cierto, no podremos decir que no estaba ya desde antes un ejercicio así de crucial para lo que implica la subjetividad, ¿no? Sí está, pero acá empieza a tener esas marcas. Otra de las marcas es esta pues cercanía y también este compromiso que Pascal eh, tuvo con em, esa práctica de un ejercicio dentro de esa narrativa religiosa, no
quiero que plantear lo de narrativa religiosa como si se tratara de algo que careciera de relevancia, sino que me estoy refiriendo estrictamente a las unidades que constituyen ese discurso y que necesariamente se van ubicando en una narrativa pues personal. O sea, en ese sentido, eso es muy importante porque esa es una de las críticas que se le ha hecho a Pascal, es decir, que cuando se habla de su apuesta a creer en Dios, pues una de las críticas es que tendríamos que asumir que hay un Dios que pudiera ser asumido para esta condición de el todos, y eso pues no es posible, ¿no? Entonces, entendiendo eso, que se convierte en un argumento fuerte de crítica, eh, esta cercanía con esa práctica, pues va configurando un argumento que se dirige a justificar la creencia en Dios desde una perspectiva práctica. Esa sería un doblez importante que da Pascal, ¿no? Porque Pascal no se está acercando a una reflexión teológica eh, alejada de lo que tiene que ver con la cotidianidad, sino que se está acercando desde una idea central, que es asumir que la creencia en Dios es una apuesta sobre una decisión racional que puede hacer el animal humano bajo la condición de la incertidumbre, ¿no? O sea, el animal humano carece de la posibilidad de plantear certezas y ante eso se abre una experiencia que para algunos pensadores será angustiante. Por ejemplo, pensemos en Kierkegaard, que justo lo que hace es empujar hacia una zona que no tiene condiciones para asirse de algo, no las tiene, ¿no? Eh, no se puede demostrar con certeza si Dios existe o no existe, ¿no? Ese es un planteamiento, em, digamos, que tensa, no disuelve la problemática, sino que plantea una zona de tensión, porque lo que se puede colegir de eso es que podemos creer o no creer, ¿no? Entonces, en esta reflexión de Pascal, pues el tema es hacia dónde dirigir esa posibilidad, ¿no? Eh, sí hay una cuestión en la que el ejercicio reflexivo, filosófico, y para algunos autores, pues esto que llamamos filosofía podría pensarse como eh, esa práctica a través de la cual se plantean conceptos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que menciona Deleuze, por ejemplo, ¿no? O sea, la filosofía tiene por encargo crear conceptos, ¿no? O hacer de las cosas del mundo unidades conceptuales, ¿no? Y a partir de esos conceptos, articular una reflexión para poner en palabras o apalabrar eh, qué son las cosas del mundo, cómo funcionan y cómo es que hacen lo que hacen y por ahí algunas otras derivaciones, ¿no? De los cuestionamientos. Entonces, si eso fuese por ahí, uno de los temas de Pascal, pues tiene que ver con tratar de ubicar eh, qué es esa incertidumbre en en el animal humano y hacia dónde se conduce o se dirige, ¿no? O sea, es una respuesta que, si ustedes recuerdan, pues le está a Pascal respondiendo en gran medida a la cosificación del yo cartesiano, ¿no? O sea,
era esperado que pues surgiera una postura que planteara un yo cambiante a través del tiempo, ilusorio, ficticio y que carece de identidad, ¿no? Entonces, un modelo, otro al que presenta Descartes, sin que omitamos que, por supuesto, el otro planteamiento fuerte, que también es racionalista, que es el de Spinoza, tiene sus diferencias, ¿no? Em, pero bueno, no es el tema ahorita, pero recordemos, ¿no? O sea, es decir, Pascal tampoco está aislado, ¿no? De eso. Si bien no fueron, o sea, Pascal muere joven, Descartes ya había eh, realizado gran parte de su trabajo, em, pues no hubo un intercambio directo entre ellos, pero sí en el, le voy a llamar así, en el ambiente del momento, pues claro que las posturas teórico-reflexivas estaban pues de manera intensa tocándose, ¿no? Entonces, Pascal también planteará a la filosofía como una condición humana, ¿no? O sea, no la filosofía escolarizada, institucionalizada, eh, sino un ejercicio de la actividad del pensar que va descubriendo potencialidades para poder plantearse estas preguntas y asumir de entrada que en general no hay manera de poder responderlas y que el tema no es responderlas, sino más bien cómo es que se va configurando y constituyendo un cierto modo de estar y hacer a través de eso mismo, ¿no? O sea, los grandes sistemas de filosofía, y ya dije que no estoy entendiendo por filosofía, no lo escalarizado, no eso, esos sistemas es, son en gran parte una propuesta, ¿no? De cómo es que se puede volver a pensar las cosas en el mundo, ¿no? O sea, a través de qué tipo de herramientas, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues la filosofía no puede más que asumirse como una condición humana, o sea, es decir, la filosofía no es privativa de un título, ni es privativa de un cierto sistema escolarizado. O sea, se puede, por supuesto, sofisticar el método y eso es lo que se espera de alguien que pasa la licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado y etcétera, en esos contextos. Por supuesto que sí, pero no es privativo de eso. O sea, la propia praxis eh, es concomitante al animal humano, ¿no? O sea, el animal humano es una especie que se topa con sus propias preguntas de manera muy rápida, ¿no? Y Lacan lo señala de un modo elocuente en El Estadio del Espejo, por ejemplo, ¿no? Que es un texto que yo creo que jamás vamos a terminar de regresar a él, ¿no? Por lo menos eso a mí me ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, lo que se llama como apuesta de Pascal, que tiene varias traducciones, la de Alianza, pues es una que tiene la selección de Javier Zubiri, no está completa, pero es una buena traducción y es útil en términos de tampoco tener tanto tiempo cronológico para desarrollar, ¿no? O sea, es una referencia suficiente. Hay otra que es la de Gredos, bueno, otras dos, la de Gredos y la de Tecnox, que son las que están completas y que nos darían oportunidad de recursar
justamente de un modo distinto, pues la pieza, ¿no? La obra, ¿no? Em, lo que llamamos como apuesta, ¿no? Eh, tiene que ver con el hecho crucial de que el animal humano está en un mundo en donde, bajo esta condición de incertidumbre, tiene que elegir cosas, ¿no? Y que se plantean compromisos y tiene también ciertas condiciones que implican una posibilidad para responder, de hacerse responsable, ¿no? Frente a su propia existencia, ¿no? Que sería un primer movimiento. O sea, el animal humano carece de las posibilidades de tener respuestas conclusivas. Todas las respuestas que podemos generar son parciales. Incluso ante condiciones tan aparentemente deterministas como lo es la muerte, que no sabemos qué es. O sea, podemos describir un proceso, pero no podríamos definir qué es eso, como tampoco podemos definir aún qué es la vida, ¿no? O sea, incluso ante eso, no hay posibilidad de tener una respuesta que esté cerrada, ¿no? Eso abre un campo bastante complejo para el andar del animal humano, porque lo que parece eh, se tendría que estar recorriendo es un ejercicio que está muchísimo más cercano a una hermenéutica, ¿no? O sea, un ejercicio interpretativo. Y la interpretación tiene también ciertas directrices para efectuarse. Y dentro de eso es importante que el resultado de esas acciones, pues, de hermeneusis, pues nos van a llevar a tomar decisiones y esas decisiones de alguna manera se esperaría que pudiéramos sostenerlas en tanto poder responder a ellas, ¿no? He ahí la condición de responsabilidad y he ahí por qué se empieza a vincular con una dimensión ética, ¿no? Con una ética que desde la práctica del psicoanálisis, en especial el psicoanálisis que practicó y legó en cuanto a claves de revisión teórico-técnicas Lacan, pues estaría tendiendo a otro lugar que no es el deontológico, por ejemplo, ¿no? O sea, la ética en psicoanálisis no está regida por una deontología y eso también ha generado que el ejercicio, digamos, de trabajo teórico con algunos otros colegas pues exija a la praxis clínica en primer plano, ¿no? O sea, es por ello que luego es tan complicado cuando no se tiene esa praxis, pues empezar a trabajar teóricamente estos temas, ¿no? Porque en la praxis clínica es en donde caen cosas, ¿no? Em, Pensándolo así entonces, ¿no? Eh, la apuesta tiene que ver con un planteamiento en donde no hay certeza, o sea, no podemos saber con certeza, pero tampoco podemos evitar decidir y las decisiones que tomemos tienen consecuencias y son consecuencias que no son homogéneas, ¿no? Son consecuencias que responden a sus propias posibilidades de actividad, entonces suelen ser desiguales. Eh, Bajo esas, digamos, como, pues, referencias, eh, una apuesta se acerca mucho a lo que advertimos en la lógica del juego y en especial en la lógica de cuando uno apuesta algo, ¿no? En ciertos juegos que pueden tener que ver con el llamado azar, que el azar tiene también todo un dominio fuerte en cuanto a cuestiones que no están puestas de manera arbitraria, ¿no? Entonces, pareciera que el animal humano, ante esta incertidumbre y ante esta imposibilidad de plantear respuestas conclusivas,
tomará decisiones que se acercan mucho más a un terreno que está, que es semejante a una apuesta en donde si bien no sabemos el resultado, podríamos sí tomar en consideración ciertos valores em, que están implicando a la propia posibilidad de decidir, ¿no? O sea, hay ciertas condiciones que podrían ser relevantes, aunque no podremos ubicar el resultado de la decisión, ¿no? Em, de ahí que se vuelva, digamos, una cuestión en donde, si bien tenemos la posibilidad de un ejercicio racional, ese ejercicio racional está limitado y esa limitación implica una cierta posibilidad para moldear las costumbres en el animal humano. O sea, la ética que puede comenzar a dibujarse no es una ética que anteceda a la experiencia que el animal humano obtiene de sus decisiones, sino que es un cierto tipo de experiencia que en sí mismo lo que da es un conjunto de orientaciones y desorientaciones. De ahí que sea importante reflexionar sobre las costumbres. O sea, la costumbre en sí misma plantea un conjunto de posibilidades para tomar decisiones, pero no porque sea parte de la costumbre querría decir que es lo más pertinente o adecuado, ¿no? Por ello, aparece también en lo que está en Pascal una referencia a la prudencia, o sea, la capacidad para tomar decisiones tiene que ver con la frónesis, ¿no? Que además también eso es algo que no es un hallazgo aislado de Pascal, sino que está en el propio Aristóteles de una manera ya importante y el filósofo de Estagirita, el Estagirita lo toma también de los pitagóricos, ¿no? Como esta cuestión del justo medio en cuanto a la proportio que le traducen los latinos, ¿no? La proporción. Es decir, se esperaría que las decisiones que el animal humano tome estén proporcionadas, lo cual pues no es nada sencillo, ¿no? O sea, el ejercicio de la frónesis es extremadamente complejo. En México, el filósofo Mauricio Beuchot, que pues, seguramente ustedes conocen, ¿no? Y que han trabajado su obra, eh, plantea que la frónesis no se puede enseñar, pero eso no implica que no se pueda aprender. Es decir, esta posibilidad para tomar una decisión dentro de algo proporcionado, algo que implique mediación, un justo medio, una disposición frenética, no se puede enseñar. O sea, uno no puede ir a la universidad para que te enseñen a ser templado, ¿no? En tus decisiones, que ejerzas la frónesis, pero se aprende. Ahí hay una cosa que también en algún momento va a salir en Lacan con la praxis del psicoanálisis. O sea, uno no puede ir a una institución a que te enseñen a llevar a cabo esa praxis. Eso nos enseña así, ¿no? Eso depende de otras cosas, ¿no? Entonces, la apuesta tiene que ver en ese sentido con el primer movimiento que mencioné, que es lo de Dios en el contexto católico de Pascal. Y básicamente frente a esta incertidumbre, el tema es creer o no creer en Dios, ¿no? Entonces, en un primer movimiento podemos decir, puedes creer en Dios y si existe, entonces pues obtendrás una ganancia que es infinita, que sería la salvación, ¿no? O sea, ese sería un primer movimiento. Pero también tenemos que puedes creer en Dios y si no existe, no hay ganancia.
puedes no creer en Dios y si no existe, no hay ganancia. Puedes no creer en Dios y si existe, entonces habrá una pérdida. O digamos que en esa referencia, pues una condena, ¿no? Pascal era un practicante, eh, pues, disciplinado, ¿no? Y la argumentación implicaría eh, acercarse a por qué es lógico que exista una creencia en Dios, ¿no? O sea, digamos que tendríamos más que perder si no creemos que lo contrario, ¿no? Entonces, en este juego, con toda la seriedad que implica el juego, ¿no? Como bien lo dejó ver Freud cuando advierte, ¿no? El Ford da con su nieto y con todo el trabajo que está encima de Klein, por ejemplo, ¿no? Y el propio Lacan, etcétera. O sea, con toda esa seriedad del juego, sin omitir la relevancia que tiene la propia antropología filosófica, pues lanzar una apuesta sobre creer o no creer, pues no es cualquier cosa, ¿no? Eh, Considerando que no hay manera de tener una respuesta cerrada, ¿no? Conclusiva. Pero que en medio de ello se plantean eh, posibilidades para que se entre y se salga de un cierto tipo de intercambio. ¿Intercambio de qué? ¿No? Bueno, Pascal va a plantear que el animal humano tiene dos cosas que perder, ¿no? Una de ellas es la verdad y la otra es el bien, ¿no? Eh, no únicamente tiene cosas que perder, sino que tenemos cosas que comprometer, ¿no? Y lo que podemos comprometer es la razón y la voluntad, ¿no? El punto sobre esto que tiene que ver con esta experiencia, con la incertidumbre que mencioné, está vinculada con la angustia, es la miseria del ser humano, ¿no? Es un concepto que en el trabajo de Pascal va a implicar esa propia condición del animal humano, o sea, una condición en donde hay una disposición para el error, en donde no hay posibilidad de acercarse a una razón que pueda dar certeza absoluta, en donde no hay en la materialidad, que no es lo mismo que cuerpo, ¿no? Condiciones para poder asegurar una zona limítrofe de experiencias como el dolor, por ejemplo, ¿no? Eh, Muy probablemente les esté tal vez, ¿no? Resonando el malestar en la cultura de Freud cuando plantea justamente estas tres amenazas, ¿no? Que además pues son imposible, hay una imposibilidad para arrancar o retirar, o sea, es una condición de la propia existencia, ¿no? Y que en esto, pues en gran medida de lo que se trata es más bien de poder, bueno, Freud dice paliar, ¿no? Sería como la traducción cercana. Em, y quizá algunas de las cosas con las que uno se tropieza en la clínica sobre esto tienen que ver con no solo intentar paliar, sino intentar asumir y desde ahí tomar decisiones, ¿no? O sea, es decir, desde la castración, ¿no? Que sería como el movimiento en clínica que podría arrojar para
a hacer uso de un término pues que es deudor de Heidegger, ¿no? Eh, a otra condición de posibilidades, al animal humano, ¿no? O sea, asumir justamente esta miseria, que también vale la pena notar que es un término que José Revueltas trabaja muchísimo y no alejado de esto, ¿eh? Claro, también por ahí hay una cuestión en Revueltas cercana no únicamente a la discursividad religiosa, como con Pascal, sino a una práctica que tiene que ver con este planteamiento como incluso como un tanto liberador, ¿no? Que ese es otro punto en donde se encuentra una crítica a la apuesta de Pascal, porque pareciera que en esta disposición reflexiva, el animal humano eh, tiene como que encontrar eso en su interioridad, ¿no? O sea, tenemos que advertir esa miseria a partir de un ejercicio, pues que nos orienta en efecto, sí, la razón, pero que la razón es insuficiente, ¿no? O sea, Pascal será este pensador que tomará al corazón como una referencia fuerte, no únicamente en el sentido de propiamente una metáfora, para aludir a otros modos en cómo la razón puede hacer y hace cosas, ¿no? Entonces, desde ahí pues pareciera como si uno tuviese que más bien descubrir eso y no tanto formarlo, ¿no? O sea, como ir constituyendo un andamiaje reflexivo que lleve a una propuesta también en cuanto a ideas. Esa va a ser una crítica, o sea, es como una limitación a la libertad del ser humano. Ya estaría dado, no lo construyes, por ejemplo, ¿no? Ahí hay otro punto importante, ¿no? Entonces, sí, hasta aquí voy a detenerme un poco porque quiero leerles una parte de lo de el texto, pero no sin antes saber cómo vamos, ¿no? Y como, bueno, yo sí, pues tengo cercanía con César, pues le voy a preguntar a César, ¿no? Obvio. César, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo estás, Tania? Me da mucho gusto verte. Aprovechando, Tania fue la primera persona que me dio a leer el primer texto de Michel Foucault, que fueron Los Anormales. Ah, Y sí. nunca lo voy a olvidar. A mí me parece que va muy bien el asunto. Me gustaría, yo voy bien siguiéndote, me gusta mucho escucharte. Y sí me gustaría escuchar lo de Infinito Nada que vas a leer. Yo volvería, muchas gracias. Gracias, César. Ahí voy con eso. Ah, bueno, ya está claro, o sea, pues están en Cantor, ¿no? Solo que el tema de los infinitos en Cantor es otro tema. O sea, pero sí, ya Sí. podemos mencionar algunas cosas sin quitar que eso es otro tema, ¿no? Para desarrollarlo un poquito más. Pero sí, sí. No sé, ¿quién más quisiera comentar algo, ¿no? De lo que van recordando hasta el momento o de lo que ustedes ya han trabajado y que quizá toque, ¿no? Algo de lo que han estado pensando. Felipe. Bueno, a mí lo que me evocó, bueno, muchas gracias antes que nada, has sido muy clara, has sido muy concisa, muy prudente con tus palabras, se agradece. Y a mí lo que me evocó más bien fue el opuesto, ¿no? A William Blake, El Ah, camino del exceso conduce al Palacio de la Sabiduría, como sí. en esta oposición, podríamos pensar, con la fronesis, ¿no? No sé, no tengo algo tan elaborado, simplemente estaba pensando esto, estaba en mi mente. Y pues no sé, lo arrojo, a ver si alguien puede elaborar algo. No, bueno, un tema gigante, ¿no? Mm, o sea, hay en la apuesta de la praxis en psicoanálisis, en clínica, que imagino todos estamos, ¿no? Bueno, es una suposición y como toda suposición es arbitraria y parte pues de quién más va a partir, ¿verdad? Entonces, pues no importa si no. Esa es mi ilusión, ¿no? Pero en la praxis justamente clínica,
se puede muy bien reflexionar sobre, por ejemplo, no solo, pero por ejemplo, estos instantes en donde pueda advenir una intervención que provoque un movimiento en el analizante y que quien lo realiza, pues es este soporte que opera justamente como objeto A, pues que es el analista, ¿no? Entonces, es o no un momento adecuado, ¿no? O sea, el término, digamos que ya que andamos en esas, pues será el kairos, ¿no? O sea, no cronos, sino ese momento adecuado, pertinente para hacer la intervención. Cronos no, porque alude a una cuestión lineal. Y eso está muy comprometido a una historia en la praxis clínica del psicoanálisis que está en cierta parte en algunos de los seguidores de Freud en la escuela más bien anglosajona, ¿no? Con esta cuestión del reloj y que todas las sesiones duren tanto tiempo y que se haga así, que bueno, ya terminamos, nos ven. O sea, estas cosas que responden a una linealidad que con Lacan se va a fracturar y que en esa fractura lo que adviene es un tiempo que responde mucho más a lo que, por ejemplo, en Henri Bergson sería la duración, ¿no? O sea, no el tiempo cronológico, lineal, sino una duración como un instante que tiene que ver con una experiencia, con algo de lo que se vive, ¿no? Entonces, ahí, claro que la frónesis aparece como una indicación para plantearse este ejercicio prudencial, ¿no? O sea, y la prudencia, eh, de entrada, lo que requiere es que se limite al yo, o sea, esta ilusión, ¿no? De un eh, saber sobre el otro, que por supuesto es inexistente y que se va, si no se limita, se va desplazando a un ejercicio de subordinación, ¿no? O sea, de un tanto estas interpretaciones, incluso en donde el que está ocupando ese lugar empieza a tomar las palabras y no las quiere soltar, ¿no? Como para imponer. De esto se trata, ¿no? Esto es lo que tienes, como un poco Freud también en varios momentos, ¿no? Estos ejercicios de interpretación que hacía que hoy, ¿no? Sí estaban, bueno, entendemos ahora, pero también gracias que lo dejó porque podemos reflexionarnos y decir, no, hay que tener cuidado, por ahí no va la cosa. Entonces, la prudencia tiene todo que ver con esta práctica que, repito, no es posible enseñar, pero sí se puede aprender y que desde el costado de la hermenéutica analógica, por ejemplo, de Mauricio Virchow, que yo me he acercado mucho a eso justamente porque he encontrado más posibilidades para pensar el ejercicio teórico-técnico, ¿no? Del psicoanálisis y Virchow ha trabajado también un tanto psicoanálisis, ¿no? Em, Permitiría pensar en otro concepto que es la sutileza, ¿no? Subtilitas en latín. Hay diferentes tipos, pero que tiene que ver con esta fineza, ¿no? Con este movimiento delicado de poder detectar algo que está ahí y que como en la superficie y tan en la superficie que a veces se borra, como la carta robada, ¿no? O sea, el escondite es tan expuesto que, que no lo encuentra, ¿no? Que claro, no lo va a encontrar la policía, pues si la policía está buscando con otra metodología. Lo encuentra Dupin, ¿no? Pero Dupin porque tiene condiciones contextuales y además eh, hay una cosa ahí que permite pensar justamente lo que ocurre también un tanto con Pascal, ¿no? Que es lo que el autor menciona. Bueno, hay que tener cuidado porque tiene esta cercanía con la matemática pero también con la poesía, ¿no? O sea, no olvidemos que es poeta, ¿no?
poeta y matemático, que es prácticamente decir lo mismo, porque la poesía es matemática, ¿no? Entonces, Perdón, sí, no disculpa, vas. pensé que habías terminado. No, Es que no, sí. yo tengo una pregunta, Tania, que además del gusto de saludarte y de ver el título de la apuesta, como la apuesta de Pascal, fue una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, Hay una cosa que a mí no me queda muy claro y es un problema porque más no es el campo en el que yo me muevo con el asunto de la filosofía, pero sé que tú has estado trabajando muchísimo sobre ese asunto. Mira, el pienso luego existo, dice Lacan en la lógica de la fantasía, que el valor precioso que tiene esa afirmación del sujeto del cogito es que es como una cosa radicalmente negativa, casi casi dice algo así como que funciona como un gran negativo para el psicoanálisis. Dice algo así como, es un gran hallazgo que el cogito funcione así, porque nos permite ver que es radicalmente opuesto el sujeto del psicoanálisis en su alienación. Pero, o sea, pero en esos años precisamente está trabajando la apuesta de Pascal. Incluso yo la primera vez que lo leí fue respondiéndole a Stein, Ujú. incluso aproximándolo con los escépticos. Dice que hay que responder de manera pirroniana, sirviéndonos de Pascal. Pero lo que quiero decir es que yo tengo una duda que me parece este es un momento afortunado para plantearlo. Parece que hay una diferencia muy fuerte en los planteamientos y en los razonamientos tanto de Pascal como de Descartes. Porque, o sea, en el caso de Pascal, Lacan de ahí está derivando la inexistencia del otro, precisamente por la apuesta de Pascal, ¿no? Que se lee en la apuesta. O sea, de la existencia de Dios no tenemos ningún referente en la naturaleza. Mm. Entonces, la apuesta se va a jugar en una tirada más allá del infinito, dice, en la que se va a saber si existe o no existe. En el objeto del psicoanálisis, dice Lacan, que precisamente ahí se ve replanteada la existencia de Dios. O sea, se ve tachada, porque no está asegurada la existencia de Dios. Y por otro lado, y eso más o menos lo entiendo. No es que lo tenga muy claro, pero más o menos como que algo se entiende. De que hay algo de Pascal, de cómo trabaja, de que siempre está dejando este lugar vacío como necesario para operar en todos lados, ¿no? Incluso los pensamientos, ese ha sido el gran problema de su establecimiento, porque pues no es eso que trabaja Marán, pues no tienen forma acabada. Pero mi pregunta ante esto es, me da la impresión, no sé si así sea, que hay un punto que Lacan está señalando como radicalmente opuesto a esta argumentación de Pascal, que tiene que ver como con Descartes. A lo mejor estoy haciendo una pregunta bien simplona, pero no importa, o sea, para mí es muy importante. Este, es que o sea, se podría pensar como que la filosofía de Pascal o la argumentación de Pascal tiene una posición distinta a Descartes. ¿En qué medida? Pareciera ser que a partir de que Descartes deduce, si yo pienso, entonces existo, hasta la existencia de Dios está deducida de ahí. ¿Es cierto? ¿Iría por ahí? Esa es mi pregunta. Y bueno, pues ya, ya, finalmente me atreví. Gracias. Claro, no, gracias a ti por compartir la línea reflexiva. Em, sí es una referencia muy importante el lugar que tiene el objeto Dios, ¿no? En la tradición de pensamiento de la que necesariamente somos parte, ¿no? O sea, eh, hay una posibilidad de pensar de modo distinto cuando se integra ese objeto. Eh, Intentar sacarlo del campo de intercambio simbólico es muy complicado porque lo que regularmente podría o sería esperado que ocurriera es que se deslizara otro tipo de objeto ahí. Y ocurrió en la modernidad, ¿sí? Eh, Después de un tiempo, advertimos
que el objeto que se desplazó ahí goza de las cualidades del objeto anterior. O sea, se pretende absoluto, se pretende con total certeza, se pretende con el don de la ubicuidad, se pretende con las potencialidades últimas, que es la ciencia, entendida en sentido moderno, ¿no? Si pensamos justo en el objeto eh, desde Descartes, en especial a partir de meditaciones metafísicas, que van teniendo un desarrollo, las 6 meditaciones, y que ya desde la primera lo que empieza a señalar es, bueno, a ver, el tema es que le interesa un conocimiento que sea certero y absoluto, y ese no lo puede obtener de los sentidos porque la percepción lo ha engañado, ¿no? Esa es la primera meditación. Tenemos ahí varios puntos, ¿no? Porque la percepción en sí misma no ofrece engaño. La percepción es lo que es. Lo que hace es acercar justo datos de lo fáctico. Eso es lo que hace la percepción. O sea, el engaño no está ahí, el engaño está en la interpretación de lo que se recibe. ¿Sí? O sea, dice Freud con el sueño, ¿no? Que eso es un delirio. Bueno, ¿y por qué no estamos justamente atrapados por ese delirio? Porque hay un reconocimiento de la distinción que hay entre haberlo soñado y lo que le ocurre a alguien en la discursividad de la psicosis frente a esa experiencia. O sea, de un lado podemos decir, sí, lo soñé, o creo que no lo soñé, o hay una duda, ¿no? Del otro lado hay una certeza. Eso es así. Hay demonios que salen del piso y me van a devorar si pasa esto en el delirio, ¿no? ¿Sí? Eh, no es de la percepción el error, es de la interpretación. Y ese es un tema que valdría muchísimo la pena que trabajáramos, o sea, todos, cada quien por su lado, más. Que hay muchos estudios, hay por lo menos 4 tesis en la Universidad Pontificia de la Ciudad de México, porque ha sido un gran tema más ahí en ese circuito, ¿no? Este, porque ahí tendríamos un Descartes que no del todo está dando el argumento de por qué la percepción tendría esa falla, si la percepción no tiene la capacidad para poder hacer la creación de ese argumento. No es de la percepción, esa es otra parte, ¿sí? Entonces, en ese planteamiento, cuando aparece Dios porque Descartes requiere de romper el solipsismo. O sea, ya conforme va avanzando Descartes, llega un momento en el que pareciera que la razón se está argumentando a sí misma, ¿no? O sea, es la razón pensando sobre la razón misma. O sea, piensen ustedes en el enorme problema que ocurrió cuando eso se vio en el capitalismo. O sea, cuando el capital ya no se estaba invirtiendo para generar riqueza social, sino más capital. O sea, el capital se invierte en CETES, por ejemplo, pero tú no inviertes en una fábrica. O sea, el capital en una fábrica genera trabajo, ¿sí? El capital invertido en CETES genera más dinero, pero es dinero sobre dinero, ¿sí? Entonces, ahí se corta algo, ¿eh? Entonces, lo que se corta acá es la posibilidad, o sea, en el sistema de Descartes, en cómo va derivando justamente el planteamiento reflexivo para poder llegar a un conocimiento claro y absoluto, llega un momento en el que la razón está, digamos, autorrazonándose y autovalidándose. Y no lo encuentra solos, eso es a partir de un intercambio epistolar con sus colegas de la época, que le dicen así, y eso, y ahí cómo vas a argumentar el asunto de que no sea tu propia razón la que está fungiendo como fundamento de sí misma. O sea, eso, ¿qué es eso? Es entonces que dice, no, a ver, no soy yo quien está colocando ese entendimiento, sino es Dios quien lo coloca en mí. Entonces, Dios aparece en una triada en donde ya no está el cogito frente a la razón,
argumentándose a sí mismo, ¿no? Como un ejercicio, sino que Dios lo que hace es romper ese solipsismo y, e integra un, e integra a ese cogito a un argumento mucho más amplio, que es este fundamento absoluto de todo lo que es y todo lo que existe, ¿no? O sea, es un principio, una petición de principio lógica, la que lleva en todo caso a Descartes a integrar eso. Yo no voy a discutir si era un creyente o no creyente en términos de lo que compete a su planteamiento propiamente filosófico, ¿no? O sea, hay una preocupación mayor en términos metodológicos en lo que hace Descartes. No únicamente es una cuestión de fe, en- de fe como esta disposición de suspender el ejercicio racional metódico ante una propuesta que se tiene que asumir como tal en tanto que se requiere de argumentarla por sí misma. Es una disposición del alma, ¿sí? O sea, la fe. No hay en el sistema de pensamiento, sí se requiere ese objeto para poder romper ese solipsismo y entonces tenemos un gran hallazgo, ¿no? O sea, el yo, el es capaz de generar un ejercicio racional reflexivo sobre sí mismo como objeto, planteado como una derivación de otro objeto que es su fundamento, ¿no? O sea, es como el momento en donde se puede discutir a el gran otro fuera de un imaginario. O sea, pues no es la persona que está ahí, ¿no? O que estuvo ahí con tales características. Claro, la materialidad es absolutamente lo que es y es fundamental porque es soporte para que se puedan dar procesos simbólicos. Pero si no se da el proceso que está atravesando la palabra, el lenguaje, aunque haya materialidad, ahí, o sea, es decir, uno puede estar sin lo otro, pero el otro no sin el lenguaje, ¿no? O sea, la materialidad puede estar ahí y si no hay efecto justamente de que estés atravesado por el lenguaje, si le está la materialidad y aparece ese proceso, entonces entramos a otra cosa, ¿no? Entonces, pensando desde ahí, este gran hallazgo, ¿no? Para ese pienso que además integra necesariamente el pronombre singular, primera persona, es una actividad que se está realizando, ¿no? Y pareciera que está perpetuando un presente. Y esa posibilidad de perpetuar algo también implica una posibilidad de generar una ilusión de que se puede perpetuar eso, ¿no? O sea, de que no hay una fractura en donde se filtre salir justamente de ese pienso. Ahí hay una diferencia con Pascal. ¿Por qué Pascal no está pensando al yo con esas coordenadas, ¿no? O sea, Pascal, como Felipe mencionó, justo con esta entrada que van a tener una potencia enorme con el Sturm und Drang de Goethe, ¿no? O sea, de Kant, Goethe. O sea, esta racionalidad que es otro sistema poderosísimo, ¿no? Ante las pasiones, ¿no? Que vuelve justamente Goethe a colocar en un plano que le permite hablar de, y bueno, eso también es el animal humano, ¿no? O sea, es una respuesta también esperada de la época y que tiene que ver con muchos otros movimientos artísticos, ¿no? O sea, en Pascal encontraríamos un yo distinto al cartesiano y el lugar que tiene Dios no es el mismo porque son objetos que están en un sistema reflexivo bien diferente, ¿no? Descartes sí permitiría, por ejemplo, hacer un planteamiento de una investigación pues rigurosa. En Pascal necesitamos otro método, o sea, no podemos encontrar, no podemos esperar encontrar este tipo de derivaciones, ¿no? De, vamos como planteando un argumento y de ese se deriva este otro y luego sacamos esto y demás. No,
Y yo empecé casi diciendo que eso no quita que haya una fuerte aportación, o sea, lo que hace es que nos exige otro método de acercamiento en la lectura también, ¿no? Entonces, la filosofía no se expone únicamente en tratados, sino que la filosofía está, como sabemos, en la poesía, está en la propiamente un diálogo, como pues, los diálogos de Platón, ¿no? Los aforismos y demás, ¿no? Sin que eso quiera del todo decir, no estoy aludiendo a una postura posmoderna de entonces todo es filosofía, no tampoco. O sea, no. Claro, podemos encontrar reflexiones que son muy importantes y que Nietzsche no es Nietzsche porque haya pensado, hay más razón en tu cuerpo que en tu razón. Ya, punto final, y es Nietzsche. No, no, claro que no. O sea, Nietzsche es Nietzsche porque es un sistema inconcluso, fracturado, como todo sistema, por eso son sistemas, que también tiene que ver con esto, ¿no? O sea, Dios es necesario porque necesitamos tachar algo y no podemos tachar cualquier cosa, ¿no? O sea, dentro de la historia de las ideas, hay ideas que son absolutamente cardinales, por ejemplo, grandes temas, tiempo, muerte, vida, Dios. O sea, son de los temotas, ¿no? Que a veces uno se encuentra por ahí. Y son temas que atraviesan la praxis del psicoanálisis. Es O sea, que, no necesariamente. Sí. es que, o sea, es ya con eso le juro que me tengo. O sea, es que sí me parece muy importante porque es Lacan quien plantea esta, como si dijera implícitamente, no lo dice con sus palabras, o sea, él no deja de decir, Descartes era un idiota, no sé, que llega a decir eso está en el seminario del yo. Vamos, es un poco dramática la forma de ponerlo de Lacan, pero más allá de quedarse en ese plano anecdótico, o sea, sí parece que cuando, o sea, el hallazgo de la argumentación de la inexistencia de Dios, o sea, es como si dijera, de alguna manera, pues digo, esto lo planteo como pregunta, es como si dijera, precisamente como lo dices, estos sistemas, estas formas de pensar la cosa son más afortunados en la forma en la que lo plantea Pascal que en lo que lo plantea Descartes, ¿no? Precisamente en este sentido que dices de cómo se interroga o cómo se relacionan las cosas. Pongo un ejemplo. En los estudiosos de Port Royal, de la lógica de Port Royal, que después Maran está estudiando en ese libro que es la crítica del discurso, y abre un fragmento, el último libro de Jean Alouche, el libro póstumo que es Neutralidad, Vitalidad de lo Neutro, Neutralidad de lo Vital. Empieza diciendo así el fragmento, está citando a los lógicos de Port Royal. O sea, por un lado, justo como dices, es el yo pienso, lo que está planteando Descartes, ¿no? Yo pienso, luego soy, donc je suis. Y el planteamiento de lo que señalan los lógicos de Port Royal es, más o menos dice así la idea. El finado señor Pascal, que sabía tanto de argumentación lógica como ninguna persona viva, sabía que no se puede argumentar en nombre propio. De ahí que, por ejemplo, a Maran lo traten de pensador de lo neutro, porque precisamente no hay forma de fundar el argumento de Pascal, según lo que dicen, no, o sea, he leído muy poco de Pascal, pero me parece muy interesante estas dos cosas para tenerlas en perspectiva, porque sí creo que sí orientan, o sea, la derivación de decir, por un lado, la puesta en jaque de la existencia de Dios, los efectos que tiene para ese sistema y de la posibilidad de enunciar yo, y además la eficacia o cómo decir la derivación que implica de que la existencia del otro esté puesto en jaque y que su extremo más rudo sea que no hay existencia de la relación sexual, justo porque no hay otro, es un asunto que sí toca así como cosas que para mí son muy importantes en este momento, pero precisamente de eso iba la pregunta como, claro, porque uno dice, es que no está sacando a Dios, o sea, Descartes no está sacando a Dios, pero digamos, con esta explicación que haces, toma un matiz distinto. No, no es que no haya Dios, es que está de cierta manera, ¿no? Que no es la misma que la que está en Pascal. Y como que súbitamente lo pone a uno a pensar, bueno, hay algo de eso que Lacan no está ni desconsiderando ni a Pascal, ni a Descartes,
porque además es ese momento de racionalidad en que las matemáticas se fundan de manera ya más, más contundente. Pues muchas gracias, eso era lo que yo quería Y preguntar. voy también acotando esa parte para pasar a lo del texto. Bueno, Lacan dice eso, pero le ocupó prácticamente toda su enseñanza el tema del yo, ¿no? O sea, no es cualquier tema. Claro que es clínicamente sensible el terreno de lo que pasó cuando se dirigió la apuesta a esa instancia para reforzar, o sea, todo lo que en parte ocurrió en ciertas escuelas, ¿no? Y cómo o sea, los efectos que tiene ese trabajo y eh, no poder atravesar a una reflexión que lo considere como ilusión, ¿no? O sea, no poder atravesar a un lugar que te permita pensar al yo como una ilusión tiene consecuencias clínicas muy fuertes, ¿no? Entonces, sí, ese punto en Lacan y además, o sea, el pensador que formula los dos objetos por los que se configura teóricamente el psicoanálisis es Descartes y están en meditaciones metafísicas. Y empieza a hablar Descartes de la locura y del sueño. Y dice, o sea, no es que no los vea, es que no tiene herramientas para entrarle a eso. No los niega tampoco. No sabe qué hacer con eso. Eso es un hallazgo impresionante. O sea, el sistema no le da para poder pensar eso, pero configura los objetos. Y son objetos por los que tiempo después entrará Freud, ¿no? Y son objetos resto, llamaría yo, del ejercicio filosófico cartesiano. Y que después, por supuesto, la cama de Descartes, ¿no? O sea, es impensable el psicoanálisis sin Descartes, ¿no? Claro, Descartes, o sea, todo el ejercicio filosófico del que hablamos no está aislado. O sea, es un diálogo profundo, ¿no? Un pensador le responde a otro y así, ¿no? O sea, entendemos eso, no es Descartes aislado en una isla, por supuesto que no, como tampoco Freud, como tampoco Lacan, ¿no? Entonces, tienes una ruta muy sensible en términos de lo que la articula, César, porque yo comparto contigo la profundidad del tema en cuanto a lugares como la relación sexual no existe, ¿no? O como esta cuestión del otro como un objeto que no podría adquirir una consistencia y sin embargo tiene que fungir como una experiencia que le da consistencia a algo más para configurar y constituir una subjetividad, ¿no? O sea, es una cuestión que permite pensar por qué la física de la época de Lacan es más la teoría de las cuerdas, la física cuántica, que la anterior, ¿no? O sea, Freud estaba en un momento en donde las matemáticas estaban articulando un discurso distinto a lo que le ocurre a Lacan y también en el campo artístico, ¿no? O sea, si pensamos justo lo que le toca a Lacan, que es ya el cine, la imagen-movimiento, imagen-movimiento de la que habla Deleuze, ¿no? Estos planteamientos vanguardistas, en especial Dada, eh, surrealismo, ¿no? Etcétera. Claro, o sea, probablemente una de las acciones que podrían presentar, no representar, sino presentar esta condición epocal de Lacan, sean las acciones dadaístas, en especial con las esculturas, ¿no? De entrar con un martillo y romperlas, ¿no? Como un poco lo de Nietzsche, ¿no? El filósofo del... Sí, que además evidentemente estamos en la lógica de que la acción
artística son los fragmentos de la escultura, creo que no. O sea, eso a todos nos queda clarísimo. Es la acción, esa, ¿no? Y la acción contextualizada. O sea, es decir, cuando este yo aparece como un problema crucial para el psicoanálisis, es porque en lo que se estaba llevando a cabo en la praxis del psicoanálisis, el yo aparece como un objeto consistente, ¿no? Cuando no lo es. O sea, es como esta cuestión de, a ver, detengamos esto porque estamos trabajando ante algo que no tiene consistencia. Y esto está generando un tipo de técnica que está desviando toda la participación de la teoría. O sea, la técnica se empieza a separar del ejercicio fuerte, disciplinado, teórico, y entonces ya encontramos cosas que es que se pueden mezclar, ¿no? Dicen, yo aplico interpretación de los sueños, pero también si se requiere cognitivo-conductual, pero al mismo tiempo, o sea, estas cosas muy comprometedoras en términos de la ética, ¿no? Pues, no más. Entonces, de ahí que yo haya dicho, yo no lo estoy diciendo en un sentido posmoderno, ¿no? O sea, claro que importa y también hay un rigor en Lacan, ¿no? Y ese rigor es lo que le permite ser sarcástico y al mismo tiempo mantener toda una eh, enseñanza en donde está, insiste e insiste e insiste en esta instancia, que es tan compleja y tan, o sea, tiene su rango de penetración en los vínculos es de tal cualidad que los psicoanálisis advierten de ello. O sea, es esta capacidad del lenguaje para recursar sobre un objeto que ya se había tocado y que se había descubierto que no estaba ahí, que es inconsistente y que al mismo tiempo se vuelve a buscar, como si estuviese con esa consistencia, ¿no? O sea, es una cosa muy enloquecedora en gran medida. O sea, el yo en ese sentido, pues sí es absolutamente capaz de pensarse como si fuese un otro, como un Rambo, ¿no? Y en esta condición de volverse un otro de sí mismo, también hay una inclinación y un deslizamiento a asumirse con consistencias, ¿no? O sea, no es nada lejano eso de la clínica. Entonces, sí me parece que habría que retornar a Descartes, discurso del método y meditaciones, de acuerdo con esta distinción con el yo de Pascal, por supuesto, y esta dimensión de relevancia en la clínica. Claro que sí. O sea, ¿cuántas veces no hemos trabajado el estadio del espejo? Por ejemplo, yo creo que ustedes, yo ya ni siquiera hay como infinitos, ¿no? Dice Cantor que hay un infinito que es contable, por ejemplo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, así. Bueno, así lo leemos, ¿no? O sea, es un infinito, pero contable, ¿no? O sea, esa cuestión del infinito implicaría que Pascal, cuando plantea que podemos creer en Dios y que recibiríamos, si existe, la salvación, o sea, ganamos, necesitaríamos pensar que esa ganancia que está en el infinito implicaría un infinito, ¿no? O sea, así funciona el argumento de Pascal. Pero si integramos a Cantor, ya no funciona, porque ya no tenemos solamente un infinito, ¿no? O sea, tenemos otros infinitos. Entonces, esa posibilidad que tiene ya Cantor y que tiene Lacan para poder pensar la inconsistencia del otro al mismo tiempo de su necesidad en términos de no es posible retirarlo porque es necesario para la configuración y constitución de, plantea, no diría yo una zona de aporía, sino más bien plantea partes de la complejidad
de lo que implica el encuentro entre la materialidad y el lenguaje. O sea, es una cosa todavía que no podemos resolver, o sea, todavía no podemos dar cuenta de cómo hace síntoma en la materialidad algo del orden del símbolo. O sea, ¿cómo se hace eso? Describimos, pero a cabalidad dar cuenta de eso. Y si alguien por ahí lo escuchó, por favor díganme, porque que eso sería como, bueno, ya estamos en otro lugar. Incluso las neurociencias están aportando argumentaciones que están ya cercanas a Freud, ¿no? O sea, es una cuestión que nos va a meritar mucho más tiempo, ¿no? Y mira, ya son 9:24. Entonces, ya que hacemos, tengo otro colega que siempre que hacemos seminarios, él dice, ¿no? Y me gustó mucho porque me sumo. Este, dice, es que uno necesita un seminario de 2 años, ¿no? Ya, no, bueno, si vamos a esas, no, pues claro, no es conclusivo, pero bueno. Pues alguien más que quiera plantear alguna pregunta o comentario sobre lo que tú, César, ya no, ya. Gracias. Annalí Rueda levantó la mano. Sí, Annalí. Ay, ¿por qué no veo la mano? Liliana, adelante. Sí, hola, buenas noches, Tania. Te agradezco esta exposición y no sé si voy a decir una locura, ¿no? Pero me recordó Hola. este pasaje bíblico del Génesis donde, bueno, se describen, ¿no? Los inicios de cómo se crea la tierra y bla, bla, bla. Y habla de esto de Adán y Eva, ¿no? Entonces, que comen del fruto prohibido, justamente no hablan de una manzana, ¿no? O sea, no hablan de una manzana, o sea, en sí hablan del conocimiento. Entonces Ujú. me puse a pensar, no sé si vaya a decir una locura. O sea, o sea, el tener conocimiento, pues sí, es es algo como castigado, vergonzoso, se podría decir. Así lo estoy como, yo lo capté, ¿no? Sí. Entonces, no, para que me pueda clarificar un poco usted también. Entonces, yo siento que buscamos como, o sea, con esto, eh, me llamó mucho la atención que dijo, para esto de cuestión de Dios se necesita algo, tachar algo y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, como que queremos dar explicación a algo, quizá, dentro también del dispositivo analítico, algo que no podemos dar cabida o dar una explicación e inclusive verbalizar o simbolizar. Entonces, yo siento que en esta parte del conocimiento, no sé si de una forma quizá queremos dar una explicación también a eso. Ujú. No sé si me pueda clarificar un poco, ¿no? A estas ideas que yo tengo y acomodarlas, no sé. No, sí, sí, Liliana, gracias a ti. Claro, el planteamiento de Pascal funciona en ese mundo, ¿no? En ese mundo en donde está esa referencia, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, sí hay en Pascal este planteamiento de que el ser humano, pues, ha caído, pero no cae como sí es en algunas otras interpretaciones, por el tema del conocimiento, ¿no? Eh, Sino que hay una cuestión con la decisión que toma, ¿no? Ahí aparece un concepto clave que es el libre albedrío, que además es un concepto que en la tradición, llamemos judio-cristiana, no es tan anterior, ¿no? Y valdría la pena plantearse a qué refiere esta condición de libre albedrío, ¿no? Em, el objeto Dios permite pensar en algo que al mismo tiempo de que nos plantea un imposible en la dimensión de lo mortal, de lo finito, de lo rasgado, de lo precario, de todo esto que somos y que nos constituye, también plantea una posibilidad de cercanía con ello.
Probablemente de las experiencias más contundentes para dar cuenta de ello sin resolverlo es el amor. Es una pasión que no podemos definir, ¿no? O sea, no hay manera de definir eso, pero sí se puede dialogar en condiciones que permitan como problematizar qué tipo de pasión es esa, ¿no? Y como pasión, pues coloca al animal humano en una dimensión pasiva, ¿no? O sea, es decir, el banquete de Platón o el simposio eh, e- expresaría de un modo, pues para ahí sí, prácticamente todos los que asisten, ¿no? El cómo se ve afectado eh, tanto el Erastés como el Eromenos, ¿no? Entonces, si pensamos desde ahí, esta pasión se expresa en pretensiones de cercanía con lo infinito. Te voy a amar para siempre. Nunca va a terminar esto que siento por ti. Mi amor ha atravesado siglos de tiempo. O sea, y son configuraciones que en términos de lo inmediato son imposibles, porque somos mortales. Pero al mismo tiempo sí permiten señalar cómo es que seguimos escuchando el discurso de Diótima, eh, cuántos siglos después, ¿no? O sea, hay algo que no se agota en lo óntico, sino que más bien atraviesa justamente la dimensión ontológica, ¿no? Y que tiene que ver con un lugar que el lenguaje abre en esto que se expone como memoria y que trasciende, ¿no? Por eso las decisiones tienen también dos condiciones, ¿no? O sea, en el discurso bíblico, la caída del ser humano por un pecado, lo que hace es exponer esas dos condiciones. O sea, pudo haberse mantenido en un estado en donde no se expusiera a la enfermedad y al pesar y todo lo demás, pero al mismo tiempo mantenerse en cierta ignorancia de la sexualidad, que ese es el punto que atraviesa, ¿no? Ese saber. Eh, y al fracturarlo, lo que se abre es justamente una herida que es una herida. Y por supuesto que es una herida que no únicamente permanece como una huella, una llancia, una marca, sino que además está constantemente entrando y saliendo sentido por ella, ¿no? Entonces, ingresa eso y se abre a otro conjunto de posibilidades. El libre albedrío es uno de ellos. Y ahí hay una crítica. En Pascal, la cosa parece que ya está ahí y que hay que más bien como sacarla o entrar al encuentro de ella, ¿no? O sea, como darnos cuenta de que está pasando tal cosa. Y eso cuestionaría un poco el asunto de esa libertad en el ser humano, ¿no? O sea, ese espacio que deja el planteamiento de la religión católica para pensar que no está todo determinado por Dios, o sea, que sí hay posibilidad de decidir, ¿no? Te equivocas, sí, lo decidí así. Bueno, existe esa posibilidad, ¿no? O sea, tú sabes que sí, lo sé y voy a sostener justamente la consecuencia, ¿no? O sea, esas cosas que pasan en los análisis también, después de haber trabajado algo y que alguien dice sí, y aún así voy acá, ¿no? Y lo más probable, no sé qué es exactamente lo que vaya a ocurrir, pero, o sea, sé que estos son escenarios posibles, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra, no estoy totalmente respondiendo, Liliana, porque necesitaríamos algunas otras cosas, pero creo que estoy como planteando una ruta para pensar lo que tú estás problematizando. La otra es que me pareció una cosa encantadora en el mejor de los sentidos del término, esta cuestión de que pudieras decir una locura y
me muevo para poder plantear por qué a partir de un intento de cierre no conclusivo, ¿no? Que recordé un escrito de Derrida a Foucault en un ensayo en donde Derrida llega un momento en el que ya, ¿no? Pues ya no es discípulo, ya es un pensador que la deconstrucción y ya avanzado en cosas, y le dice a quien en su momento consideró su maestro en términos de inmediatez y que no lo dejó de considerar como una referencia, pero que ya no lo era en cuanto a planteamiento de lo que Derrida hizo, ¿no? Le dijo que no Foucault creyó que había dejado que la locura hablara, ¿no? Historia de la locura, Histoire de la folie, ¿no? Y dice, y no es así. O sea, ¿quién habló a partir de la locura, de lo que creyó que era la locura, fue la razón y fue la tuya, ¿no? En esa ruta me sigue pareciendo siempre que escucho eso una gran apuesta porque pudiéramos dejar que la locura que nos habita hablara un poco más, ¿no? Que nos ocurre a veces, que esperaríamos que nos ocurriera más en los divanes, ¿no? Eh, pero sucede poco, poquísimo, poquísimo, ¿no? Probablemente por eso autores como Pascal también son tan seductores, porque permiten fragmentar la ilusión de darle una continuidad a nuestros discursos. Pero yo únicamente acotaría, no nos deslicemos y dejemos seducir tanto por esas fragmentaciones. O sea, también es importante acercarse a la comprensión de una hilación discursiva, como la tienen otros pensadores, ¿no? O sea, una entrada y salida es oportuna, porque Cantor, pues tampoco es tan fragmentado, ¿eh? O sea, Cantor sí tiene una propuesta, y ahí podríamos decir también, bueno, no le vamos a entrar igual que Pascal, ¿no? Entonces, pues bueno, yo voy a dejar hasta ahí porque ya me pasé 5 minutos, una disculpa por su tiempo, ¿no? Agradezco mucho la posibilidad de este encuentro, desencuentro. Y no, pues yo lo espero haber hecho alguna anotación por ahí de lo que ustedes ya habían tenido, ¿no? Eso es por acá. No, muchas gracias a ti, Tania. Yo diría que mucho más encuentro que desencuentro, ¿eh? Encuentro abierto, a lo mejor se puede decir, ¿no? Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a todos los participantes, gracias por sus intervenciones, gracias por sus preguntas y muchas gracias a ti tanto por la exposición, Tania, como por las respuestas. Eh, pues nos vemos próximamente. Acuérdense, me parece que en este momento todas las personas que están presentes somos conocidos, ¿sí? Todos los que estamos somos conocidos, entonces no necesitamos hacer mucho énfasis en dónde encontrar la información de lo que hacemos, ya lo saben. Entonces, seguiremos en contacto para alguna de las cosas que nos reúnen. Ojalá tengamos próximamente otra conversación y nuevamente, muchísimas gracias, Tania. Gracias A a todos. ustedes. Que tengan buen resto de noche. Gracias, Muchas buenas noches. gracias, buenas noches. Adiós, Jaime, adiós, Felipe. Que tengan buena noche. Adiós, Tania. Hasta luego. Bye, bye.